Bien, en esta segunda parte... tengo que grabar acá. En esta segunda parte de la clase vamos a ver entonces con algunos detalles más esto que ya fuimos anticipando, que son las construcciones de mismidad y de otredad, ¿no? Decimos que la cultura se da a sí misma una identidad en relación con un otro, que es aquel que me provoca ciertos afectos, ¿no? O afecciones, que me afecta de una determinada manera. Que es que me atemoriza, que me mueve el piso, que me desconcierta, ¿no? El otro es el que me desconcierta. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginemos que llega a la escuela un padre a anotar a su hija en la escuela. Y entonces lo recibe la secretaria y toma un formulario en donde dice, bueno, nombre del padre. Y entonces pone Diego. Nombre de la madre. Y entonces no tiene madre. La madre es Roberto. El nombre del texto de este tema. El nombre del texto de este tema es... bueno, tienen cosas en los textos de Garreta, que lo tienen colgado en la página, y tienen algunos textos míos también sobre la mismidad y la otredad. Después, si querés, cuando termine la clase, te paso bien el texto, se me acordar. Bien, imaginemos que cuando llega el momento, naturaleza y cultura, el problema del otro, sí, ese. Cuando llega el momento de decir nombre de la madre, no tiene madre, tiene otro padre. Tiene dos padres, mi hija. ¿Cómo dos padres? Dice la secretaria. Sí, dos padres. Uy, y entonces no sé en dónde pongo el nombre. ¿Lo pongo a usted o lo pongo al otro? ¿Quién pongo? ¿Alguno hace de madre? Y en el día de la madre, ¿a quién vamos a llamar? Y la secretaria se le empieza a salir el humo de la cabeza. Se desconcierta. No sabe dónde ubicarlo al otro. Esa es la experiencia del otro. Es como que se sale de todas mis coordenadas. Y el otro es el que... Eso que no puedo ubicarlo. Y como no puedo ubicarlo, es un ser como opaco. Es como si yo estuviera observándolo a través de un vidrio empañado. No lo distingo. No veo qué rasgos tiene y no sé, y acá viene, no sé de qué puede ser capaz. ¿De qué puede ser capaz este ser? Si no lo puedo distinguir, anda a saber. Siempre recuerdo un episodio eh, de la época en que se estaba discutiendo la ley del matrimonio igualitario y en relación a la ley se discutía después el tema de la paternidad o maternidad en ese tipo de matrimonios, en el que en el programa de Mirta Legrand eh, estaba de invitado un modisto que no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba. Bueno, era un modisto que tenía su pareja varón también. Y entonces, o sea, estaba el tipo ahí al lado de Mirta Legrand. No me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, eh, un hombre gay, ¿sí? Y Mirta Legrand le pregunta a este hombre que estaba defendiendo el matrimonio y que estaba defendiendo incluso que una familia podía estar compuesta de dos padres perfectamente. Y Mirta Legrand le dice, pero... Roberto Piazza, ahí está, me acordé. Le dice, pero Roberto, ¿vos no te parece, no sé, dos padres, un niño? Qué sé yo, si esos padres podrían violarlo ese niño. Le dice Mirta Legrand a este que estaba defendiendo esas ideas, ¿no? Un disparate que solo esa mujer puede decir impunemente en la televisión, ¿no? Claro, pero la pregunta es genial de parte de Mirta Legrand, porque representa exactamente lo que estoy explicando y representa nuestra cultura. ¿Qué es? Nuestra cultura es una cultura que considera que el otro es un ser que es peligroso. ¿De qué van a ser capaces? Andás a saber, capaz que lo violan a ese niño. Esa es la experiencia del otro. No sé dónde meterlo y no sé qué puede hacer el otro. Bien, entonces, estas construcciones de la identidad y la otra edad, qué horror. Sí, sí, un horror absoluto, total. Pero es nuestra cultura. Porque esto que digo, esto es un horror, y todos estarían de acuerdo con que esto es un horror, como todas estarían de acuerdo con que es un horror decir, no sé, las mujeres son inferiores, o las mujeres son madres por naturaleza, pero también es un horror decir que los pobres son chorros, ¿no? O que son todos vagos. Es el mismo horror. Es el mismo horror de una cultura que para definir a una parte de su población como normal, tiene que definir a la otra como anormal. Para definir a una parte de su población como buena, la define a la otra como mala. En ese espejo invertido del que hablaba antes. Entonces,
En toda cultura vamos a encontrar como dos campos simbólicos de construcción de las identidades, que son el campo de la mismidad y el campo de la otredad. En una misma cultura, vuelvo a una pregunta que me habían hecho antes, no lo separen, no son dos culturas distintas. No es que estos se piensan así, pero nosotros nos pensamos de otra manera. No. Al interior de una cultura, por ejemplo, al interior de nuestra cultura, que es una cultura patriarcal, está la construcción del hombre racional, gobernante, fuerte, dominante, y la mujer irracional, sensible, madre. Es todo dentro de la misma cultura. Dentro de esa misma cultura, entonces, identificamos dos campos simbólicos para la construcción de la identidad, que es el campo de la mismidad y el campo de la otredad. Uno pertenece al campo de la mismidad o pertenece al campo de la otredad, independientemente de lo que uno crea. Pues yo puedo creer que soy blanco, pero cuando voy a Europa, cuando voy a Estados Unidos, me doy cuenta que no soy blanco, más allá de lo que yo crea. Y yo puedo creer como mujer que soy superpoderosa, pero en esta sociedad me voy a encontrar que no soy superpoderosa. Porque un hombre me puede cagar a palos y capaz que no pasaba nada, o no sé, me pueden rajar el laburo porque no van a querer que me embarace. Entonces, independientemente de mi creencia, hay una construcción que organiza a toda la cultura que supone dos campos que son desiguales, que son el campo de la mismidad y el campo de la otredad. Podríamos decir, estamos siempre dentro de la misma cultura, ¿eh? No quiero que se confundan, dentro de la misma construcción, digamos. La mismidad es lo normal, la otredad es lo anormal. La mismidad es lo homogéneo, ese ejemplo que les había dado de la clase, ¿no? Uno ve en la clase somos todo lo mismo, hay como una homogeneidad. La otredad es la heterogeneidad. Ese esquizofrénico que está sentado ahí en el medio de la clase, ese es un ser heterogéneo, rompe con la homogeneidad. La mismidad es la continuidad, ¿no? Hay como una continuidad, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Yo veo que hay una continuidad en los mismos patrones, las conductas, el idioma, los códigos, hay una continuidad compartida. La otredad es lo que discontinúa, lo que rompe la continuidad, lo que hace quebrar la continuidad. Porque estábamos todos bien hasta que llegó con pinta de villero y yo no sé si me va a afanar. Y entonces ahora empiezo a estar incómodo y no puedo disfrutar de mi cerveza sentado en Palermo. Rompió una continuidad. Bien. La mismidad entonces, históricamente, ahora podemos dar ejemplos, se constituyó como la civilización y la otredad se constituyó como la barbarie o los salvajes. La mismidad fue Europa y la otredad fue el resto del mundo, África, Asia y América Latina. La mismidad es blanca y la otredad es roja, amarilla, negra y el color que quieran poner a los habitantes del planeta. La mismidad es masculina y la otredad es femenina, porque las mujeres forman parte del campo de lo otro. La mismidad es la burguesía y la otredad son los trabajadores. A ver, y no lo invento yo esto, ¿eh? No lo invento yo, ¿eh? Ahora les voy a dar ejemplos. La mismidad es el ser racional, la otredad son los locos. La mismidad somos las personas normales, capaces, enteras, no sé cómo llamarlo, normales sería, y la otredad son los discapacitados, los, los enfermos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un cuerpo construido como normal y un cuerpo construido como patológico. Insisto, no es un invento mío. En la historia uno, por ejemplo, encuentra en el siglo XVIII, cuando el capitalismo ya empezaba a transformar a la sociedad europea, que un burgués sale a pasear por la campiña francesa y al ver cómo viven los trabajadores, dice el tipo que estos trabajadores viven como salvajes. El trabajador se parece a un salvaje. Y así lo mismo, ¿no? El salvaje se parece a un loco, porque tienen conductas irracionales los salvajes, los indios. Cuando, no sé, sacrifican a un humano o cuando simplemente creen que tal característica de la selva va a hacer que, no sé, que si yo
como pescado tal día de la semana, la selva se va a inundar. Pero mira qué locos que están, creen en cualquier cosa. Hay como tú una gran familia de otredad, una gran familia de otros. Y ahí está donde yo decía lo del feminismo, ¿no? Que el feminismo como una lucha, como una militancia de una de esas otredades que son las mujeres, tiene una afinidad natural con las otras otredades. Porque de alguna manera todos son producto de la misma mismidad, que es la mismidad de la Europa blanca, masculina, racional, burguesa y cristiana, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Me siguen con esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, bueno. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo se relaciona la mismidad con la otredad. ¿Cómo se relaciona? Vamos a llamar a las relaciones entre la mismidad y otredad ejes o dimensiones. Ejes o dimensiones. Los ejes o las dimensiones desde las cuales la mismidad se relaciona con la otredad. Y podríamos decir lo siguiente. Les voy a dar como dos versiones distintas de este tema. Podemos decir que en la primera versión vamos a encontrar 4 ejes y en la segunda versión vamos a encontrar 3. Podríamos decir que la mismidad se relaciona con la otredad desde un eje o desde una dimensión axiológica. Axiológica. ¿Qué quiere decir esto? Una dimensión axiológica, ¿en qué consiste? La mismidad se relaciona con la otredad realizando juicios de valor. Por lo general, la mismidad emite un juicio de valor sobre el otro. Y entonces va a decir que el otro es bueno o malo, es inferior. Va a emitir un juicio de valor. ¿No? Porque digo, pero mirá qué mal cómo viven estos que duermen todos en la misma habitación, ¿viste? Que son unos villeros. Ahí estoy emitiendo un juicio de valor sobre cómo viven los pobres. Entonces hay una dimensión que es axiológica. Una dimensión distinta es la dimensión nociológica. Nociológica. ¿Esto qué quiere decir? Nociológico viene de que desde la perspectiva del conocimiento. ¿Sí? Lo nociológico se refiere a eso, al conocimiento. Entonces, la mismidad produce un conocimiento de la otredad. Es importante esto. ¿Por qué? Porque la mismidad siempre dice quién es el otro, qué características tiene. Clarísimo, ¿no? No sé, un psiquiatra o la ciencia de la psiquiatría que dice y explica lo que es un loco. Porque el loco también es una otredad. Porque el otro también es, escuchen, una otredad construida. Como es construida la idea de la mujer como un otro, la del salvaje como un otro o la del villero como un otro. Son construcciones. El loco también es una invención. La locura no es una característica biológica natural que un científico psiquiatra viene a descubrir. Ah, mirá, esto es lo que tiene. No, no, no. El loco es un invento. Como se inventó que el trabajador es un otro, como se inventó que la mujer es un otro, el loco también fue un invento. Y si ustedes pueden reconocer fácilmente que la idea de la mujer como madre por naturaleza fue un invento, que no era por naturaleza, que eran madres, que no es que si yo no soy madre, no soy mujer, o no me siento realizada como mujer, que una como mujer puede ser cualquier cosa, porque es un invento lo que quiere decir ser mujer, bueno, es un invento también lo que quiere decir ser loco. Es un invento lo que quiere decir ser enfermo. Son inventos. Un psiquiatra produce un saber sobre el loco. La mismidad conoce o desconoce al otro. O conoce más o conoce menos al otro. Ese es el eje de lo nociológico. La mismidad se puede vincular desde un punto de vista del conocimiento. Otro eje es dije el axiológico y dije el nociológico. El siguiente es el praxiológico. Praxiológico. ¿Esto con qué tiene que ver? Con los acercamientos o alejamientos que establece la mismidad con la otredad. Yo me puedo aproximar al otro o me puedo alejar del otro. Lo puedo recluir, lo puedo apartar, lo puedo encerrar, lo puedo mandar a la periferia, lo puedo atraer, lo puedo incluir. ¿En dónde ubico al otro? ¿Cómo me llevo con el otro? ¿Cómo
me aproximo o me alejo del otro. Ahí hay tres. Bien. No me acuerdo, creo que había dicho que iba a empezar por los cuatro, pero expliqué la versión de los tres ejes. Eh, una cosa importante de estas diferenciaciones de los ejes es que nosotros a veces confundimos hablar bien del otro con conocerlo, y son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podemos hablar bien de los indios, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como quieran llamarlos. Y entonces tenemos la huipala colgada, y tengo el morral, o tengo, no sé, hacemos un juicio de valor positivo de las culturas indígenas. Consideramos que son buenas, mientras que por mucho tiempo se había considerado que eran malas, hay un juicio de valor negativo, ahora las consideramos como buenas. Y sin embargo, eso no quiere decir que las conozcamos más. Porque todo el mundo puede saber lo que es una huipala, todo el mundo puede estar hablando de los pueblos originarios, y todo el mundo puede decir, no, qué bien, los indígenas, sí, qué bueno. Ahora, no los conocemos, no los estudiamos. El conocimiento que tienen esas culturas no es nuestro conocimiento. Por ejemplo, en la nueva ley de educación se habla del reconocimiento de diversos tipos de conocimientos, que no es que hay un único conocimiento que es el europeo, occidental, científico, que hay que reconocer que hay variedad y que en nuestros pueblos están compuestos de muchas culturas que tienen otras experiencias del conocimiento. Fantástico. Hago un juicio de valor positivo. Che, miren que los conocimientos y los saberes de los indígenas son tan valiosos como los de la cultura occidental. Ahora, después cuando hay que enseñar qué es el ser humano, cuando hay que enseñar cuáles son, qué es la sociedad, cuando hay que enseñar literatura, no se enseña la concepción de la sociedad de los guaraníes, ni se enseña la literatura azteca. Hay un desconocimiento. Esto históricamente se vio en un ejemplo muy claro que lo trabaja un autor muy importante que se llama Todorov, en un libro que se llama La conquista de América, el problema del otro, que es la comparación entre Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas, si no conocen, fue el primer español, sacerdote, que defendió a los indios. Y que los defendió de verdad, fuertemente los defendía. Era sacerdote y quería cristianizarlos, pero los defendía. Estaba en contra de la conquista de Bartolomé de las Casas. Es decir, hacía un juicio de valor positivo de los indios. Los quería a los indios. Consideraban que era una buena cultura, una cultura valiosa. Pero cuando él explicaba qué era esa cultura, y cuando él explicaba qué era la religión de los indios, demostraba que no los conocía. Que las razones que él daba eran razones que estaban en su cabeza. Él creía que la religiosidad indígena era igual que la cristiana, y que entonces en el fondo eran cristianos. Los defendía por razones erradas. No los conocía. Por el contrario, Hernán Cortés, el conquistador de México, el tipo hacía un juicio de valor negativo, los quería matar a todos, quería conquistarlos y quedarse con todo su poder. Hacía un juicio de valor negativo, pero los conocía, porque para conquistar México, que en ese momento era el imperio azteca enorme, una ciudad, Tenochtitlán, que era una de las ciudades más complejas y grandes que existían en la Tierra. Es decir, en Europa París se parecía en algo, en complejidad y en cantidad de población, a Tenochtitlán. El resto de las ciudades europeas estaban como por debajo, en desarrollo, en complejidad, en cantidad de habitantes, en desarrollo tecnológico. Era una ciudad como no se había visto antes. Cortés lo dice. Cuando él describe la ciudad, dice, ¿no? Las torres son más altas que las torres que hay en Sevilla, dice, ¿no? O son tan altas como la de Sevilla, y está admirado por eso. Ahora, el tipo, para poder conquistar esa ciudad enorme, lo que hizo fue conocer, y entonces se interiorizó de quién eran esos aztecas, qué tipo de organización tenían, quiénes eran sus enemigos. Entonces buscó un traductor y bueno, a través de 2 traductores logró hablar y enterarse que había un pueblo que eran enemigos. Entonces este fue y se hizo aliado de esos enemigos de los aztecas, y con ese ejército pudo entrar a la ciudad. Es decir, hacía un juicio de valor negativo, pero desde el punto de vista nociológico los conocía. Bien, esa sería la primera versión, que les dije que hay 3 ejes.
Algo parecido podríamos pensar si hubiera 4 ejes. Uno sería el axiológico, lo mismo. El otro sería el eje, un eje que es el eje topológico. Topológico. A ver, ¿a qué responden estas dos versiones? La versión de los tres ejes es lo que propone Todorov, ese autor que les acabo de citar. Eso dice Todorov. Nosotros en la cátedra lo modificamos un poco lo que él dice. Dice, sí, hay un eje axiológico como dice Todorov. Hay un eje que es topológico, habría que pensar, que eso no lo dice Todorov. Que es en dónde ubico al otro. Topos, ya les dije la vez pasada lo que quería decir. Topos será el ámbito, el lugar, el estatuto, ¿no? El espacio. La mismidad ubica en algún lado al otro. No siempre en el mismo lugar, ¿eh? Históricamente la experiencia de otredad varía, no es la misma. La experiencia de otredad cambia con el tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media los leprosos eran otros. Una cosa muy importante. Eran otros. Uno de los grandes otros de la Edad Media europea eran los leprosos. Bien, ¿qué se hacía con los leprosos? Se los metía en leprosarios que estaban en las afueras de la ciudad. Afuera, es decir, ¿en qué lugar lo ubico? Lo encierro y lo pongo afuera. En la actualidad, y desde el siglo XIX, cuando nace la psiquiatría, a los locos, que son nuestros otros, no los ponemos en hospitales que están fuera de la ciudad, sino que están dentro de la ciudad. Después puede cambiar, puede haber casos de hospitales que están lejos, pero en principio los hospitales psiquiátricos están dentro de la ciudad. Dentro, es decir, ¿dónde ubico al otro? Por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar de Buenos Aires y uno tiene la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Es decir, hay algo topológico en la mismidad y la otredad. No es lo mismo estar de este lado de General Paz que de este otro lado. O no es lo mismo que si uno vive en el conurbano, si vive en el primer cordón, en el segundo cordón o en el tercer cordón. En el primer cordón, bien, estamos muy cerquita de la mismidad. Y uno se va alejando de ese primer cordón y empieza a estar, no sé, o en González Catán, o en La Ferrer, y ya no son espacios de mismidad. Y eso va variando, por supuesto. Las ciudades tienen sus zonas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hay un norte que es más de la mismidad y un sur que es más de la otredad, ¿no? La parte más rica y la parte más pobre de la ciudad de Buenos Aires. Y así ocurre de distintas maneras. ¿No? En la ciudad de Río de Janeiro es al revés. La parte norte de la ciudad, la parte pobre, donde están los otros, esos que son negros y que son además delincuentes, narcotraficantes y todos malos. Y en la parte sur está la población más blanca, que la gente de bien. Entonces, la mismidad y la otredad siempre se define por relaciones topológicas. Topológicas. Bien. Hay un eje que es el tecnológico. Tecnológico. La palabra griega techne alude a un saber práctico, a un saber hacer en realidad, que es de donde viene nuestra palabra técnica. Si yo digo, mira qué buena técnica tiene el carpintero, me refiero a que el tipo tiene un saber que le permite dominar a la madera y de una madera hacer una mesa rígida. Yo quiero hacer lo mismo y se me cae todo, no puedo hacer la mesa porque no tengo técnica. La técnica es un saber hacer. Entonces, un eje tecnológico alude a qué? ¿A qué hago con el otro? La mismidad, ¿qué hace con el otro? A lo largo de la historia la mismidad ha hecho distintas cosas con la otredad. Yo lo puedo evangelizar, lo puedo exterminar, lo puedo asimilar, lo puedo excluir, lo puedo torturar, lo puedo exterminar, lo puedo, no sé, matar, lo puedo educar. No todas las mismidades han hecho lo mismo con el otro. Claramente, no sé, hay un análisis tradicional de la conquista de América que dice, la conquista anglosajona británica con los indios se comportó de tal manera que si los indios trabajaban, los hacían trabajar, y si no, los mataban y los exterminaban. Y no les importaba en qué creían ni nada. Mientras que la conquista española buscaba asimilarlo al indio, ¿no? Buscaba que el indio le rezara el Padre Nuestro, reconociera su nombre cristiano, que adoptara sus costumbres, su moral. Ahí hubo otra técnica, una relación tecnológica diferente. Recuerden, tecnológico alude a qué hago con el otro. Bien. Y por último, hay un eje que sería el eje político, ¿no? Que sería
y acá viene una cosa que estuve repitiendo, que entre la mismidad y la otredad hay relaciones de poder. Y que por lo general, no necesariamente tiene que ser así, pero por lo general, la mismidad siempre ha actuado desde la posición dominante, de dominarlo al otro, de querer someterlo al otro, de querer ponerse en una posición superior al otro. No necesariamente esto es así. Mucho más adelante, cuando veamos a Pierre Clastres, que es un antropólogo francés, que se dedicó al estudio de las sociedades primitivas, vamos a ver cómo hay experiencias en donde al otro no se lo somete, aunque sigue siendo un otro. No se lo busca someter, no se lo busca dominar, aunque sí es un otro, con el que me desmarco y me permite dar a mí mismo mi identidad. Pero yo no me vinculo con el otro para dominarlo. Eso es lo que va a explicar Pierre Clastres de cómo era la relación entre la mismidad y la otredad entre las sociedades primitivas. Lo vamos a ver al final de la materia. Bien, entonces ahí tenemos las dos versiones de cómo se pueden relacionar la mismidad y la otredad. La que da Todorov, 3 ejes. La que vamos a dar nosotros, les expliqué las dos, ¿no? Pero bueno, la que para nosotros es más compleja es esta de 4 dimensiones. Ok, muy bien. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es el último? El último es el político, el eje político. Se me corta, Cintia. El eje político, sí. O la dimensión política de las relaciones entre la mismidad y la otredad. Bien, perfecto. Ok, muy bien.